tenemos el lujo de ahora recibir a Martín Maldonado. Y antes de contar sobre él, te vamos a decir que se viene la maratón con Paul. Por aquí va a aparecer justamente el programa de esta maratón de comunicación política que nosotros en Canal U y en Ciudad U vamos a seguir muy de cerca. Va a ser el jueves y el viernes, allí en la Universidad Católica. Y allí estarán presentes, decíamos, politólogos, analistas, consultores, sociólogos de toda América Latina para analizar la comunicación política, pero también lo que son los temas que nos atraviesan como ciudadanía. El tema me llamó mucho la atención. Bueno, aquí tenemos la página. Entren si quieren, Maratón con Paul, arranca el jueves en el Auditorio Diego de Torres, allí en la Universidad Católica. Estos son algunos de los que van a estar presentes. Antonio Gutiérrez Rubí, conocido últimamente por las campañas que hizo el año pasado, sobre todo en la elección de legisladores. Mario Riorda, organizador. Víctor Vargas, Paola Suban, Daniel Iboscus, Gustavo Córdoba, Luis Castelli. Bueno, muchos disertantes y entre ellos recomiendo entonces asistir a esto que comienza el jueves desde las 9 hasta las 6 de la tarde, donde estaremos muy fuertes nosotros con presencia de Canal U en transmisión y también en notas. Y allí lo vamos a tener a Martín Maldonado, quien es nuestro entrevistado en este momento, con su conferencia que es Posverdad y Pobreza. Pero vos ya lo conocés, fuiste un poco o alumno o compañero de él. Alumno. Lo conocí, por supuesto, no se acuerda, lo comentaba antes en algún curso de posgrado que realicé. Tuve la suerte de poder descubrir a Martín Maldonado y fue efectivamente un gran descubrimiento porque además de poseer interesantes conocimientos, es un gran maestro. Bien. Pedagógicamente hablando. Martín, ¿cómo va? Un gustazo tenerte acá. Gracias por tenerme. Bien, Martín es doctor y licenciado en Ciencias Políticas e investigador del CONICET y actualmente trabaja en el IFAP allí, que pertenece a la Facultad de Ciencias Sociales. Ahora sí, Martín, vamos entonces a lo que va a pasar allí el jueves y de lo que vas a hablar. Bueno, comenzamos que lo conoces bien. Posverdad y posbreza, ¿cómo es eso? No nos vas a contar toda la conferencia porque no podés contar todo acá. Vamos a spoilearla toda. Claro, dejemos que vaya un poco la gente allá, pero anticipanos un poco, porque el título tiene que ver con esta creatividad. La creatividad que vos ponés en juego cada vez que das una clase. Gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de difundir tanto el evento como mi charla en particular. El evento sí está convocado para discutir la comunicación política actual, pero con un enfoque mucho más amplio, como bien decías, de varias ciencias interactuando. Lo mío, posverdad y pobreza, tiene que ver con un fenómeno de la comunicación, que es la posverdad, que me imagino que se ha tratado ya en este programa, pero está llegando a la pobreza. ¿Qué quiere decir? A los índices y a los datos sobre pobreza. Hoy tenemos argumentos de pobreza para sostener cualquier creencia previa, que es un poco lo que hace la posverdad, ¿no es cierto? Es poner por delante de los hechos fácticos y de la realidad las creencias o los sentimientos que uno ya tiene. Un discurso que no tiene por qué tener, digamos, una línea directa con lo que son los datos o con la verdad, sino que se sostiene de otra posición o de otra creencia, que no suele ser una creencia, en todo caso de la pobreza, en base a estadísticas o políticas al respecto. Las dos cosas, fíjate, porque no solamente que uno encuentra en redes sociales material y datos para reafirmar lo que ya cree, que es el esquema clásico de la posverdad, sino que en materia de pobreza uno encuentra informes oficiales de fuentes muy confiables, tanto internacionales como nacionales, centros de estudios, universidades, organismos internacionales, para sostener cualquiera de los dos argumentos posibles, que esto es, la pobreza va subiendo o la pobreza va disminuyendo. Eso es la posverdad, claramente, ¿no? Contar la realidad desde el lugar que más cómodo te quede, de algún modo. Claramente posverdad. Entonces el subtítulo de la charla que vamos a ver pasado mañana tiene que ver con la imposibilidad de la empatía. Cuando uno obtiene datos científicos probados de fuentes fidedignas para sostener su propia creencia o su propia verdad que ya tenía de antemano, lo que se genera es la imposibilidad de la empatía. Esto es la imposibilidad de tener una experiencia real, directa con la pobreza y de allí generar este sentimiento de empatía que es necesario para empezar a intervenir. Quiero ir a un concepto para que vos porque hablamos mucho de pobreza, pero si tuvieras que decirnos vos qué es la pobreza, ¿cómo la definirías? Bueno, la pobreza está cambiando de modo radical. Hasta hace un tiempo la pobreza era básicamente carencias materiales. Hablábamos de carencia de acceso a bienes o servicios elementales como una carencia material. Poco a poco a esa carencia se suman otro tipo de carencias, que son carencias de tipo simbólico, de membresía, afectiva, de reconocimiento, de identidad, básicamente de participación en la vida de la ciudad, de la comunidad a la que uno pertenece.
Estas son carencias de tipo simbólicas. Entonces, a las carencias materiales que signaban la pobreza hasta el año 80, hasta la década de los 80, 90, esas siguen permaneciendo, la gente sigue con carencias materiales de acceso, por ejemplo, a vivienda, educación, a salud, los bienes clásicos, y se suman estas nuevas formas de exclusión, de segregación, marginación, nuevas formas de no ser, de no pertenecer que también hacen a la pobreza. Va de la mano con la ampliación de derechos. A medida que haya mayor ampliación de derechos, los síntomas de la pobreza serán mayores si no se accede a esos derechos, ¿de algún modo? Bueno, esa es la pobreza de modo relativo. Una pobreza absoluta sería medirlo con un estándar que puede ser de ingresos económicos, por ejemplo, una línea de dinero, es decir, tanto ingreso económico, que es la línea de pobreza. Esas son líneas de pobreza absoluta. Mediciones absolutas de la pobreza que se miden con una línea. La medición relativa tiene que ver con el contexto donde uno vive. No es lo mismo una pobreza en un centro urbano como Buenos Aires, una megalópolis, que en una ciudad del interior o en una zona rural. Uno mira hacia el contexto, mira su contorno y allí define su situación de pobreza. ¿Qué tienen que ver estas nuevas mediciones? Bueno, estamos midiendo nuevas formas de esa exclusión. Por ejemplo, calidad y uso del tiempo libre. Por ejemplo, bienestar psicofísico. Por ejemplo, participación en la vida comunitaria. Hay las nuevas mediciones, preguntan, por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que usted le leyó un cuento a su hijo? ¿Cuándo fue la última vez que fue a la plaza? ¿Cuándo fue la última vez que fue a un zoológico o a un parque? Recreación. ¿Cuándo fue la última vez que fue al cine? Participación política. Cuando emergen las crisis económicas, y en la agenda está hace ya varios años la cuestión de la pobreza, si crecen los pobres en Argentina, si baja a la cantidad de pobres en Argentina, comienza la discusión también acerca de la medición de la pobreza. Por ejemplo, Córdoba tiene su medición al respecto, entró en conflicto con la medición de la Nación y una medición posterior le mostró que Córdoba había reducido un 10%, por ejemplo, el nivel de pobreza. Y quedó offside. Y quedó offside. Claro. ¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo se mide y qué pasa en realidad con la pobreza hoy en Argentina, Martín? Bueno, lo que pasa es que el fenómeno cambia, el fenómeno de la pobreza cambia a una velocidad tan rápida como están cambiando varios de los fenómenos sociales, como la violencia, por ejemplo, que las mediciones van quedando obsoletas. Entonces hay dos discusiones. La discusión que se da en los medios a nivel superficial tiene que ver con la postura clásica de que los oficialismos tienden a tirar las medidas artificialmente hacia abajo y las oposiciones a tirarlo hacia arriba. Ese es el ABC. ¿Cierto? Y ha pasado siempre. Y los medios juegan ese juego siempre y esa es la clásica. Un segundo nivel un poquito más profundo, que es el que vamos a charlar en la conferencia de Compol el jueves y el viernes en Obispo Trejo 323 en la Universidad Católica, tiene que ver con que al cambiar la pobreza de modo tan rápido, las mediciones van quedando obsoletas. Entonces, las dos mediciones principales, las más fuertes que tenemos hoy en Argentina, miden necesidades básicas insatisfechas y miden pobreza por ingreso, que es el costo de la canasta básica de alimentos y una canasta básica total, si los ingresos de la familia alcanzan para comprar esa canasta básica. ¿Qué pasa con esas dos mediciones? La de necesidades básicas insatisfechas es obsoleta porque mide calidad de la vivienda, acceso a agua potable, mide hacinamiento y cada vez hay menos de eso por el mismo progreso del desarrollo. Entonces, si uno sigue esas curvas, esa medición tiende a plancharse en un 7% y dentro de unos años todo el mundo va a tener acceso a estos bienes y servicios. Esa medición es vieja porque mide esa vieja pobreza, carencia material. Y la otra, como mide pobreza por ingreso, lo que sucede es que en una economía tan fluctuante mide unos pocos productos y hay una medición más de la inflación que de la pobreza. Entonces, ¿qué pasa? Las dos mediciones principales son obsoletas. Bien. Las nuevas mediciones que incorporan derechos, acceso a derechos, son buenas, son novedosas, hacia donde fue México con la Coneval, Chile con la CACEN, pero ¿qué pasa? Las muestras todavía son muy pequeñas y las mediciones solamente tienen 5 o 6 años, no alcanza todavía el periodo de tiempo para formular política pública en base a esos datos. Bien, hoy no se puede saber de algún modo entonces el nivel del porcentaje de pobres que hay efectivamente en Argentina, más allá de estas discusiones permanentes que vemos en los medios. No, la medición del INDEC es buena, el 25% del INDEC es buena la medición, es seria desde el punto de vista metodológico. Bien. Ahora, no mide pobreza, exactamente, mide el ingreso de ese hogar para comprar esa canasta. Es lo mismo que decir que la fiebre mide todo el tipo de enfermedad, la fiebre mide solamente la fiebre. Si uno tiene cáncer,
¿Te alcanza el termómetro? El termómetro no te alcanza, bien. Y las mediciones del INDEC hoy no alcanzan para entender, estudiar... Todo el fenómeno complejo. Miden lo que miden una parte. Es como Exactamente. medirle a una persona solamente la fiebre y el nivel de oxígeno en sangre. Bien. ¿Alcanza Sí. eso para decir que medí toda la salud? No, medí solamente fiebre y nivel de oxígeno en sangre, no más. Y te hago una pregunta por tus investigaciones. ¿Hay algunos indicadores que vos les des más relevancia que otros para saber si esos movimientos de mayor o menor pobreza se están produciendo a lo largo de un año? Sí, los más pegados a la realidad. Hace poco el centro almacenero me decía, el centro almacenero de Córdoba nuclea comercios minoristas. Me dijo que en los últimos 2 meses cayó 16% el consumo de leche. Bien, eso es un indicador y la disminución del consumo de leche va de la mano con la disminución del consumo de la carne también. Es básico. Es básico. Y aumenta el consumo de Muy harinas, básico. de fideos. Nadie consume más leche porque tenga más dinero. No es un bien que uno va ni a acumular Exactamente. y es una de las últimas cosas que sacrificaría, ¿cierto? Bueno. En un artículo que leí tuyo hablabas de 8 tipos de pobreza y me quedó así picando la cosa porque, bueno, quería saber un poco qué identificás vos, porque yo no tenía presente que había 8 ¿Cómo tipos caracterizarla de ese Claro. modo? ¿Sí? Bueno, son tipologías nuevas, estamos ensayando porque la verdad al diversificarse el fenómeno, tener en cuenta los fenómenos de inmigración, tener en cuenta la segregación urbana, tener en cuenta los movimientos golondrina, tenemos que tener también en cuenta diferentes pautas culturales, la pobreza rural, la pobreza que es completamente diferente de la pobreza urbana, la pobreza de los pueblos originarios que es completamente diferente a la pobreza rural. Entonces lo que pasa con el fenómeno de la pobreza es que se diversifica, se hace heterogéneo y cada vez más complejo. Es lo mismo que está pasando con la violencia. No hay relación causal, Sí, espero sí. que no, pero son fenómenos que varían de un modo tal, se hace tan complejo y tan diverso que una sola definición de pobreza se torna insuficiente. Entonces, diferentes formas de pobreza aparecen hoy que tienen que ver, por ejemplo, con la inmigración, con inmigrantes que llegan a las ciudades en busca de trabajo, se asientan en la periferia y no tienen un proyecto. Algunos vienen a quedarse, otros no, simplemente necesitan un buen trabajo para mandar sus remesas de nuevo a su casa. Entonces, esa persona merece y necesita un tipo de atención completamente distinta del otro, que es el pueblo estructural de la década del 80 al que le faltaban bienes y servicios. De ahí la Esta necesidad otra de catalogar los intersticial. distintos tipos de pobreza, ¿no? Para buscar soluciones distintas. Yo estoy a cada ensayando caso. con estas 8 formas de pobreza, pero es una creación mía. Podrían ser Sí, 12 sí, también claro. o 15. Entonces, lo importante es seguir el fenómeno, seguir pegado a las necesidades de la gente y tratar de responder, porque es acuciante. Y se viene un mes bisagra, que es octubre, cuando se publique el segundo trimestre, la segunda publicación, semestral que hace el INDEC, que la va a alargar en octubre del 2018, va a dar por primera vez una suba en la pobreza desde la gestión Macri. Para un presidente que pidió expresamente que su gestión se evalúe en base a los índices Que de puso pobreza. como promesa la pobreza cero, ¿no? Pobreza cero, pidió ser evaluado por eso, entonces su curva fue descendente, lo mostró a cada publicación del INDEC. Ahora, ¿qué va a pasar en octubre? Están 2 cosas a prueba. Uno, la seriedad del INDEC y de mantener, espero que realmente hayamos cambiado y que se mantenga y que si da más alta, se publique más alta. Eso sería un ejercicio de independencia del INDEC que hace mucho que lo venimos necesitando. Y lo segundo es asumir el costo político de alguien que pidió ser evaluado por ello y que está yendo evidentemente mal. 2 preguntas. ¿La pobreza es inherente al ser humano? Preguntarte eso. Y lo segundo, ¿cuáles serían las políticas sociales que deberían trabajar para bajar los índices de pobreza? ¿Es la asignación universal por hijo? ¿Es las campañas de vacunación, de salud pública? ¿Es la posibilidad de mayor acceso a la educación? ¿Cuáles? Las 2. La pobreza como la conocemos hoy no es inherente al ser humano. Bien. Inherentes son las diferencias. La pobreza que hoy conocemos es consecuencia creada por un sistema político, económico, cultural y social que necesita segregados, que fabrica segregados a través de mecanismos concretos ¿Por qué de necesita producción segregados? y reproducción de pobreza. Porque la única forma de que todos los 7.000 millones de personas en el mundo podamos manejar el auto que yo manejo, el aire acondicionado que yo manejo, el consumo de agua potable que yo hago, es que haya gente que no lo pueda hacer. Si todos hiciéramos lo mismo, reventamos el planeta en 1 mes y medio. ¿Correcto? Entonces, para que
varios de nosotros tengamos el estándar de vida que tenemos, es necesario que haya muchos otros que no lo tengan, que estén deseando tenerlos y que estén esperando en la pirámide para subir. Lógica del capitalismo, ¿no? Lógica de capitalismo bueno, y que en los países mercantilista más desarrollados se ve de manera mucho más... de propiedad privada, que nos ha dado en la posmodernidad excelentes recetas de cómo acumular y cómo ser exitosos, muchas, y no tenemos recetas de cómo ser solidarios. No tenemos... Conecto con la segunda pregunta, necesitamos nuevas formas de redistribución de la riqueza. Hemos inventado mecanismos fantásticos de acumulación y producción que tienen que ver con las nuevas tecnologías, con la cibernética, con el genoma humano, la decodificación del genoma humano y toda la biotecnología. Son excelentes formas de acumulación y de generación de riqueza. Hoy el mundo es cada vez más rico y a la vez cada vez más desigual, porque no se ha dado el correlato de inventar nuevas formas de distribución. Entonces vos me preguntas cuáles son las políticas públicas. Sí, asignación universal por hijo, buenísima. Educación, buenísima. Empleo, buenísimo. Pero son formas de distribución típicas de la modernidad. Son antiguas. Pierden, no digo que no sean importantes, siguen siendo las elementales porque no hemos inventado formas nuevas. Entonces hoy vamos hacia economías cada vez menos intensivas en mano de obra, los sectores más pujantes de la economía, que son la inversión financiera, el capital financiero, el sector agrario, las nuevas tecnologías, están dentro del sector financiero. Están dentro del sector financiero. Y el sector servicios no son intensivos en mano de obra, no requieren mano de obra. Hoy uno puede tener un campo con un montón de hectáreas y hacer siembra directa y con 2 personas. Igual con el capital financiero. Entonces, vamos hacia economía que cada vez generan más, necesitando menos trabajadores. ¿Qué es el fin del trabajo? No, es el fin del trabajo de un tipo de trabajo, que es el asalariado, en función de su utilidad se define en función de si genera o no ingresos. Eso se terminó. Tenemos que inventar nuevas formas de redistribución, de la cual el salario universal, el ingreso universal es una, pero tenemos que hacer un enorme esfuerzo creativo por crear nuevas formas de redistribución de esta riqueza que se acumula pero no se distribuye. Bien. En los medios no se hace mucho esfuerzo, en los medios y desde el periodismo no se hace mucho esfuerzo en mostrar la pobreza de otro modo. Yo comentaba que en aquella charla que te escuché eras muy crítico de ese modo romántico de mostrar la pobreza que de algún modo lo expresaba Gastón Pauls en un programa que tenía. ¿Caos? ¿Era el programa? O La Liga. No, Caos. ¿Caos era? No, ¿Caos era de Juan Castro? No me acuerdo, pero son todos estos programas. La Liga, puede ser. Hay programas nuevos que se llaman que lo han Mi reproducido la misma Villa. lógica, Sí, Mi Barrio, Mi Villa. Mi Barrio, Mi Villa, Policías en Acción. Es una forma de espectacularizar la pobreza, presentarla en su dimensión de casi escénica, de puesta en exacerbado algunas cuestiones de violencia y esta participación vicaria en ellos hacen algo que yo no puedo hacer, como es el consumo de drogas o la promiscuidad sexual, y una cosa bien complicada puesta en clave de espectáculo. Música fuerte de fondo, imágenes que pasan muy rápido. Clipeadas. Sí, y presentadas de un modo espectacular, como dijo Baudrillard. Sí, bueno, Martín, muchas gracias por la visita, nos quedaríamos hablando horas, pero hay que ir a escucharte, vas a estar en la Compol, ¿qué día y a qué hora? Yo el jueves a las 2:30 de la tarde. Bien. Bueno, ahí vamos. Agendado entonces. Sí, es ¿Cuánto dura tu exposición? 35 minutos. Perfecto. 2:30, 3 y 5 y escuchás. No, además seguramente ahora hagamos una videollamada o una comunicación para ver lo que está pasando allí con Martín. Gracias por la visita, esperemos que una vez que pase la Compol puedas volver también para que sigamos hablando de estos temas, que está bueno cuando hay investigadores que conocen de la cuestión, empezar a no solamente a poner un dato y a partir de ahí hacer un debate con 7, 8 personas que es lo que va a pasar en octubre, ¿no? Cuando se conozca lo de octubre todo el mundo va a volver a hablar por unos 2 días. Alguien te diga las formas en que se abarcaba la pobreza en la modernidad al tiempo en que estamos viviendo hoy, que es totalmente diferente. Yo encantado de venir, la universidad pública siempre en el corazón, así que... Muy bien con eso. Muchas gracias. Muchas gracias.